Esperemos que empiece a grabar. Ahora sí. Nuevamente, buenos días para todos los estudiantes y padres de familia que se encuentran aquí en esta reunión. Les habla el docente Cristian Jiménez de la asignatura Ciencias Naturales Física. Y el día de hoy vamos a tratar de continuar con la temática relacionada con la cinemática y también vamos a tratar o vamos a observar un video relacionado con la aplicación de las ciencias que estamos trabajando acá. Entonces, inicialmente voy a colocar un video que pude encontrar. Voy a compartirles primero pantalla. Listo. Bueno, inicialmente vamos a explicar más bien un ejercicio de manera inicial relacionado nuevamente con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En clases pasadas hemos visto precisamente el desarrollo de ejercicios de baja complejidad y la intención es que en la medida en que vamos desarrollando ese tipo de ejercicios, cada ejercicio tiene un grado mayor de complejidad, pero que vamos a analizar inicialmente aquí en la clase con el fin de que podamos encontrar la solución y al final de este tema vamos a hacer una actividad para aquellos que quieran entregar, para aquellos que quieran realizar, que vamos a tener en cuenta para futuros talleres. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. Es una explicación que quiero que tengamos muy presente. Si usted puede tener un lápiz, una hoja, colores, lo que tenga a la mano, trate de utilizarlo para que pueda también copiarlo, con el fin de que usted también lo pueda ir desarrollando, ir aprendiendo, ir teniendo dudas y cualquier inquietud me la pregunta, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que dice así. Bueno, inicialmente tenemos las cuatro ecuaciones que siempre hemos trabajado en este movimiento, que es que B sub F es igual a B sub 0 más o menos A por T, lo que significa es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Nuevamente, ¿de qué depende del más? ¿De qué depende del menos? Sabemos que cuando un cuerpo va aumentando su velocidad o su rapidez, se utiliza el más. Cuando un cuerpo va frenando o disminuyendo su rapidez, se utiliza el menos. Entonces, eso es lo que hay que analizar en los problemas que estamos solucionando y preguntarnos, ¿será que este cuerpo está aumentando la velocidad o la está disminuyendo? Si la está aumentando, utilizamos el más. Si la está disminuyendo, utilizamos el menos. La segunda ecuación que hemos utilizado acá en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es D igual a B sub 0 más B sub F sobre 2 por T, que lo que dice es que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, o sea, divide en 2, multiplicado por el tiempo. La ecuación número 3 dice D igual a B sub 0 más o menos A por T al cuadrado sobre 2, que lo que quiere decir es que la distancia recorrida por un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es equivalente o es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, nuevamente, este más y este menos se utiliza cuando la velocidad va aumentando, la aceleración es positiva, o sea que se usa el signo más. Cuando el cuerpo va frenando, va disminuyendo su rapidez o la aceleración es negativa, se utiliza el signo menos en la ecuación 3. Y finalmente la ecuación 4 es B sub F al cuadrado igual a B sub 0 al cuadrado más o menos 2A por D, que quiere decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, recordemos que estas cuatro ecuaciones siempre van a tener cuatro variables de las 5 que hemos trabajado en este tema. ¿Cuáles son las 5 variables que trabajamos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Tenemos la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y por último, la gran protagonista de este movimiento es la aceleración. Y por último, recordemos que la aceleración lo que me dice es cómo varía la, perdón, cómo varía la rapidez de un cuerpo o la velocidad de un cuerpo a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver este problema que dice así. Dice, un auto de policía inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde el reposo. Si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, determine la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. Entonces, aquí lo que nos están preguntando es una distancia después de los 5 segundos de recorrido de este carro o auto de policía que tiene o describe un MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, lo que les he dicho casi siempre, lo importante
antes de empezar a resolver esos tipos de ejercicios, es realizar un esquema, una gráfica, algo que nos haga recordar todos los datos del problema y nos los presente de manera resumida y bien posicionada. Entonces, voy a describir una carretera recta que está en color café. Trato de dibujar un carro, algo que se parezca a un carro de policías, y empiezo a leer. Dice que un auto de policía inicia un MRUA desde el reposo. Entonces, desde el reposo, esa parte que significa el reposo, ojo con esto porque muchos datos van a estar implícitos. Muchos datos van a estar implícitos. Cuando me refiero a implícito, me refiero a que usted va a tener que leer y sacar una conclusión de la lectura, porque aquí no nos están diciendo los datos de manera directa. Aquí nos dice que ese auto inicia desde el reposo. Esa información, ¿qué me representa? Me representa de que la velocidad inicial de este carro de policías es 0. Y es ahí donde quiero que entendamos que no siempre en este tipo de problemas nos van a decir velocidad inicial igual a 0. Nos van a dar información de la cual nosotros tenemos que deducir los datos que nos están entregando. Bueno, entonces nos dicen que si en los primeros 2 segundos recorre 20 metros, entonces voy a hacer un gráfico que represente esta situación que acabo de leer, que en los 2 primeros segundos recorre ese auto 20 metros. Entonces he dibujado acá una distancia de 20 metros que recorre este auto de policía y que se toma 2 segundos en hacer este recorrido. Entonces me piden determinar la distancia recorrida en los siguientes 3 segundos. O sea, después de acá, 3 segundos después me dicen cuál es la distancia recorrida. Ahora, este tiempo inicial o el primer tiempo que me dan lo he llamado T sub 1, porque es el primer tiempo que me dan, y este segundo tiempo que me dan lo he llamado T sub 2 para diferenciar estas dos variables o estos dos tiempos que son completamente diferentes. Entonces, lo que me están pidiendo calcular a mí acá es una distancia. Es una distancia. Sin embargo, como esta distancia aquí también la llamé D y a esta también la llamé D, para diferenciarla, esta primera distancia la voy a llamar D sub 1 y esta segunda distancia que me están preguntando voy a llamarla D sub 2. Entonces, lo que me están preguntando acá es exactamente D sub 2. ¿Cuánto es esta distancia que recorre después de los últimos 3 segundos? Ahora, para poder desarrollar este problema, voy a intentar darle posiciones a cada uno de los momentos de este ejercicio. Voy a llamar a esta posición inicial donde empezó el movimiento, voy a llamarlo el punto A. Este punto, que es un punto intermedio, lo llamaré punto B. Son letras que yo quise colocar, pero es independiente. Puede colocar otras letras u otras marcas. Y este punto final, llevando ese orden, voy a llamarlo el punto C. Entonces, este tramo o este pedazo es el tramo AB y este tramo o este pedazo es el tramo BC. Ahora, nos están pidiendo calcular esta distancia del tramo BC, pero yo apenas tengo el tiempo. Y con ninguna de las fórmulas que tengo podría hallar esta distancia si la única variable que tengo es el tiempo. El único dato que tengo en el tramo BC es el tiempo. Y con ese solo dato es imposible encontrar esta distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero identificar los 2 tramos del problema. El primer tramo, que va desde los 2 primeros segundos, que vamos a llamar el tramo AB, porque va desde el punto A hasta el punto B. Y el segundo tramo, que voy a llamarlo tramo BC, lo llamo así porque va desde el punto B hasta el punto C. Entonces voy a utilizar estos 2 tramos para poder solucionar el problema, pero como en el tramo BC no tengo los datos suficientes para poder solucionarlo, voy a enfocarme y a sacar datos, todos los que tenga disponible, del tramo AB. Entonces, por ahora, vamos a dejar este tramo final, que es donde nos hacen la pregunta, quieto, por decirlo de alguna manera, porque yo necesito trabajar con el primer tramo para encontrar datos que me puedan servir para resolver la pregunta que me están haciendo. Entonces, primero enfoquémonos en el tramo AB. En el tramo AB voy a hallar cuánto es la aceleración. Voy a hallarla. ¿Por qué? Porque yo sé que este movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y la característica principal de este movimiento es que la aceleración es constante. Es decir,
que la aceleración en el tramo AB es la misma aceleración en el tramo BC. ¿Por qué? Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración siempre va a ser la misma en todo instante y en todo momento. Entonces, si yo hallo la aceleración en el tramo AB, de manera indirecta habré también hallado la aceleración en el tramo BC, porque la aceleración en ambos tramos es la misma. Y adicionalmente, teniendo en cuenta que en el tramo AB tengo más datos, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo y tengo la distancia. Ahora, para hallar esta aceleración en el tramo AB, que es lo que me voy a proponer en esta primera parte de la solución del ejercicio, voy a preguntarme qué ecuación de las 4 que hemos utilizado en este movimiento voy a implementar para solucionar esta parte del tramo donde quiero hallar la aceleración. Entonces veo que tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la distancia y me están preguntando, o yo me estoy preguntando por la aceleración. Entonces en este momento me doy cuenta que el dato que no me han entregado en el tramo AB ni que yo quiero hallar es la velocidad final. Entonces, primero que todo, vuelvo y repito para que no nos confundamos. ¿Por qué quiero hallar la aceleración en el tramo AB? Porque como eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, un MRUA, la aceleración es la misma en todos los tramos. En ese orden de ideas, como la aceleración es la misma en todos los tramos, si yo hallo la aceleración en el tramo AB, ese sería el mismo valor de la aceleración en el tramo BC. ¿Estamos ahí? Entonces, ya enfocándome en el tramo AB, solamente en este tramo, en ese orden de ideas, denme un segundo, listo. En ese orden de ideas, yo tengo en el tramo AB la velocidad inicial, el tiempo, la distancia, me preguntan por la aceleración, y la única variable que no me dan, ni que tampoco me están preguntando, es la velocidad final. Por tal motivo, en estas 4 ecuaciones, voy a buscar una que no tenga velocidad final. ¿Quién me puede decir, por favor, que esté siguiendo la solución del ejercicio? ¿Cuál de esas 3 ecuaciones vamos a utilizar? La 3. La 3. Muy bien, ¿por qué? Porque la ecuación número 3 no tiene velocidad final. Muy bien, esa es. Entonces voy a utilizar esa ecuación, la pongo, la vuelvo a escribir, mírenla, porque le puse aquí un 1, siendo que aquí dice D igual a B sub 0 por T más o menos A por T al cuadrado sobre 2. Miren que he colocado un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 acá. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el tramo AB y la distancia del tramo AB, para diferenciarla del tramo BC, le he colocado un 1 acá. Entonces, distancia 1, o sea, esta distancia de los 20 metros, es igual a la velocidad inicial por el tiempo 1. Recordemos que hay 2 tiempos, uno de 2 segundos, que es el tiempo que transcurre en el tramo AB, y el tiempo 2 es el tiempo que transcurre en el tramo BC. Entonces, por eso he colocado 1 para que hagamos referencia solamente a esta parte del problema. Entonces, la siguiente pregunta que yo debo hacerme es, bueno, en esta ecuación hay un más menos, es decir, o utilizo el más o utilizo el menos, pero no puedo dejarlo así. Entonces, démonos cuenta que nos están diciendo que este cuerpo, que es un carro de policía, parte desde el reposo y obtuvo una velocidad. Entonces, yo intuyo, aunque no me están diciendo, que si él estaba quieto y adquirió una velocidad es porque su velocidad, hago la pregunta a ver si alguien me puede ayudar. ¿Esa velocidad ustedes qué creen? ¿Va aumentando o va disminuyendo? Va aumentando. Muy bien, exactamente. La velocidad va aumentando. Entonces, como la velocidad va aumentando, en esta fórmula voy a utilizar el signo más. Si de alguna manera usted puede intuir, ver, observar que el carro va disminuyendo o el cuerpo va disminuyendo su velocidad, en vez de ese más, debería colocar un signo menos. Hay que tener en cuenta eso para próximos ejercicios. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ya que he seleccionado la ecuación y determiné si era el signo más o el signo menos, lo que voy a hacer en este momento es ahora reemplazar en la ecuación por los valores que tengo del problema. Entonces voy a volver a escribir esta ecuación, pero voy a reemplazar con los valores que tengo. Entonces, en vez de escribir
distancia 1 o D sub 1, miremos que aquí la distancia 1 son 20 metros. Entonces voy a colocar aquí 20. Puedo colocar metros, pero para no confundirnos, no coloquemos unidades sino hasta el final, cuando tengamos ya la respuesta. Entonces tenemos que D1, que es 20, es igual a la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial en el tramo AB es 0. Entonces coloco 0 por el tiempo 1, que es el tiempo que transcurre en el tramo AB. Tiempo 1 es 2 segundos. Entonces coloco aquí por 2, más la aceleración, que es precisamente lo que quiero hallar. No la sé cuánto vale, entonces dejo la letra A. Multiplicado por tiempo 1 al cuadrado, sabemos que el tiempo 1 son 2 segundos, sería entonces 2 al cuadrado. Y esto, según la fórmula, hay que dividirlo también entre 2. Bueno, entonces lo que hago es solucionar todo esto y digo, bueno, entonces queda 20 igual 0 por 2, sabemos que es 0 porque todo número multiplicado por 0 es 0, más la aceleración, que no sé cuánto vale, que multiplica 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, y eso dividido en 2. Ok, entonces, ¿qué hago? 20 igual, sumar a algo con 0 es como no hacer nada, entonces esto igual a A por 4 dividido en 2. Desde aquí voy a despejar el valor de A, que es el valor de la aceleración. ¿Cómo lo hago? Pues paso al otro lado, al lado opuesto con la operación contraria, todo lo que no sea A. Entonces este 2, por ejemplo, aquí está dividiendo al A por 4. Si lo paso al otro lado, pasaría a multiplicar. Entonces quedaría 20 por 2, 40. Y este 4 que está acá, está multiplicando. Si lo paso al otro lado, pasaría a dividir. Entonces tengo 40 dividido entre 4, 40 entre 4 da 10. Entonces, de ahí, de este análisis, obtengo que la aceleración es igual a 10. Ya en este momento es necesario colocar las unidades, porque si usted deja solamente A igual a 10, yo le voy a preguntar, bueno, pero 10 ¿qué? 10 lápices, 10 estudiantes, 10 carros, 10 metros, 10 segundos, 10 ¿qué? Las unidades de la aceleración en el sistema internacional de unidades es metros sobre segundo al cuadrado o metros por segundo al cuadrado. Entonces, tenemos que la aceleración de este movimiento es 10 metros sobre segundo al cuadrado y todavía no hemos solucionado el problema, pero ya obtuvimos un dato relacionado con la solución que necesitamos. Mi pregunta en este momento, hasta este punto del problema, ¿hay alguna inquietud, alguna duda, alguna parte que quieran que repita o alguna pregunta relacionada con la solución que llevamos hasta el momento o hasta ahí está bien? Listo, entonces si de pronto no hay preguntas, si no hay preguntas es porque lo más seguro es que estamos hasta acá, hasta este punto, ¿listo? Entonces, bueno, tenemos eso. Vamos a continuar. Entonces, esa aceleración que es de 10 metros sobre segundo al cuadrado la tenemos en el tramo AB, que es este primer tramo de acá, pero ojo, como estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, eso significa que en todo momento la aceleración es la misma. En el tramo BC ya también tenemos la aceleración que vendría siendo la misma, es decir, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, desen cuenta o démonos cuenta que ahora en el tramo BC ya tenemos un segundo dato, no solamente el tiempo que nos dio el problema, sino que también tenemos la aceleración, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Sin embargo, necesitamos al menos otra variable conocida dentro del problema para poder solucionarlo. Es decir, que necesitamos otra variable conocida en el tramo BC para poder solucionar la pregunta que es del tramo BC, que es la distancia desde el punto B hasta el punto C. Entonces necesitamos al menos una velocidad de estas para poder continuar. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarnos con cuál velocidad? Pues hallemos la velocidad acá, hallemos la velocidad en este punto. Pero continuemos en el tramo AB y hallamos cuál es la velocidad acá. Entonces, si hallamos la velocidad en este punto, sería la velocidad final en el tramo AB. Si nos enfocamos desde el punto A hasta el punto B, aquí sería el punto inicial y acá sería el punto final. Entonces, esta velocidad sería la velocidad final en el tramo AB. Bueno, entonces, en este tramo que hemos trabajado hasta el momento tenemos velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la aceleración, tenemos la distancia y nos están preguntando por la velocidad final. Tenemos todas las 5 variables, entonces podemos utilizar cualquiera
de estas ecuaciones porque tenemos todas las variables. Tenemos todas las variables, velocidad inicial, tenemos el tiempo, tenemos la aceleración y la distancia y nos preguntan por la velocidad final. Entonces aquí estamos en el tramo AB utilizando las 5 variables. Entonces podemos utilizar cualquiera de estas funciones o ecuaciones de acá o fórmulas, pero obviamente como queremos hallar la velocidad final, pues cualquiera de esas ecuaciones que tenga velocidad final. La que no tenga no nos sirve. O sea que esta ecuación 3 para hallar la velocidad final no nos sirve. Pero la ecuación 1 nos sirve. La ecuación 2 sirve y la ecuación 4 también. ¿Cuál podemos usar? Vuelvo y digo, la que usted escoja. Yo en este caso escogí la más sencilla. Yo viendo tanto símbolo, yo siempre he dicho que la ecuación 1 es la más sencilla. Pero vuelvo y digo, si usted usa la 3 o usted usa la 4, el resultado va a ser el mismo. Bueno, entonces voy a usar la ecuación 1. Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración, tengo la distancia y me están preguntando por la velocidad final. Entonces, como les dije, podemos utilizar cualquiera ecuación que tenga dentro de sus variables a la velocidad final. Yo escogí la más fácil, que es la ecuación número 1. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es volver a escribir acá en este espacio la ecuación número 1. Entonces, aquí le escribo y tengo que velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Bueno, pero entonces, como nos damos cuenta de que la aceleración es positiva o que el cuerpo aumenta su velocidad, yo lo primero que debo hacer es determinar el signo que voy a utilizar. Y nuevamente, como lo dijimos anteriormente, el signo que vamos a utilizar es el signo más. ¿Qué hago ahí entonces? Reemplazo. Quiero hallar la velocidad final. Entonces digo, bueno, velocidad final es igual. Velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Miremoslo acá según los datos. Es 0. Entonces coloco 0 más la aceleración, que la acabé de hallar hace un instante. Es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Voy a dejarla sin unidades. 10. Multiplicada por el tiempo, ¿cuál? Por el tiempo del tramo AB, que son 2 segundos. Entonces, por 2. Y resuelvo. Entonces digo, bueno, B sub F, que es la velocidad final. Sumar algo con 0 es como no hacer nada. Entonces es igual a 10 por 2. Y sabemos que 10 por 2 o la velocidad final es igual a 20. Pero ojo, no nos podemos olvidar de las unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades de velocidad en el sistema internacional? Son los metros sobre segundo. Entonces coloco aquí metros sobre segundos. Entonces ya esta velocidad es la velocidad de este punto. De este punto voy a colocar acá. He encontrado la velocidad final. Pero para que no nos confundamos, yo no voy a llamar la velocidad final. Como es la velocidad y es en el punto B, voy a llamarla B sub B, dando a entender que esta es la velocidad de este cuerpo en el punto B. Ya ahora sí, yo ahora en este momento he hallado algunas variables que me permiten determinar la distancia que me están preguntando. Entonces, ahora me voy a centrar ya no en el tramo AB, sino en el tramo BC. Y en el tramo BC, ¿qué datos tengo en este momento? Ya tengo el tiempo, que son 3 segundos. Tengo la aceleración, que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y tengo la velocidad en este punto. Y ojo con eso que aquí está el análisis importante. En el tramo AB, que resolvimos anteriormente, la velocidad en este punto era la velocidad final. Pero en el tramo BC, la velocidad en este punto va a ser la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque el tramo BC empieza en B y termina en C. Como empieza en C, esta velocidad es la velocidad inicial. En ese orden de ideas, ¿qué datos tengo? La velocidad inicial, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración y me están preguntando por la distancia de ese tramo. Les hago una pregunta a ver quién me puede ayudar. Tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración y me están preguntando por la distancia. Preguntan, ¿qué variable no me están entregando del tramo BC que no tengo, pero que tampoco me están pidiendo hallar? ¿Quién me ayuda con eso, por favor? Velocidad final. Muy bien, exactamente. Exactamente. Entonces, en este tramo BC no tengo la velocidad final, pero tampoco me están preguntando por ella. En conclusión, de las ecuaciones, la que ahora voy a utilizar
es aquella que no tenga a la velocidad final dentro de sus variables. Y de esas 4 ecuaciones, ¿cuál creen que es esa ecuación? La 3. Muy bien, entonces voy a utilizar la ecuación número 3 para resolver la pregunta que me están haciendo. Entonces voy a colocarla acá, pero miren que ahora he colocado D sub 2 y aquí he colocado T sub 2. ¿Por qué? Porque ahora me estoy centrando es en el tramo BC, donde el tiempo se llama T sub 2 y la distancia se llama D sub 2. Por eso he colocado distancia 2 y tiempo 2. Entonces tengo que la ecuación 3 dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar con los datos que tengo del tramo BC y despejar lo que me están pidiendo. En este caso, me están pidiendo la distancia. Entonces, voy a colocar D sub 2, que es de hecho lo que me están preguntando. Y nuevamente tenemos en cuenta que como el cuerpo tiene una aceleración positiva o como el cuerpo va aumentando su velocidad, en vez de utilizar el más menos, voy a dejar solamente el signo más. Entonces voy a empezar a reemplazar. D sub 2 no la conozco, de hecho es lo que me están preguntando en este problema. Entonces digo D sub 2 igual la velocidad inicial, ojo, en el tramo BC, en el tramo que comienza en B y termina en C, la velocidad inicial es 20 metros por segundo. Entonces aquí en velocidad inicial coloco 20 multiplicado por el tiempo 2, que es el tiempo del tramo BC, que es 3 segundos. Entonces sería 20 por 3, más la aceleración, que ya la hallé, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces coloco 10, que multiplica al tiempo 2 al cuadrado. El tiempo 2 es 3 segundos. Por tal motivo coloco 3 elevado al cuadrado y todo eso, según la fórmula, hay que dividirlo entre 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues resolver esas operaciones. Digo que la distancia 2 es igual a 20 por 3, 3 por 2, 6, y le agrego un 0, 60, más 10 por 3 al cuadrado. Ojo con esto porque aquí algunos estudiantes se equivocan. Creen que 3 al cuadrado es 3 por 2. No, 3 al cuadrado es multiplicar al 3 por sí mismo 2 veces. O sea, 3 por 3, 9. Entonces sería 10 por 9. Y según la fórmula, todo eso dividido en 2. Continúo solucionando esta operación y dice que la distancia 2 es igual a 60 más 10 por 9, 90, porque 9 por 1, 9 y le agrego un 0, 90. Y 90 dividido en 2 es 45, porque 45 más 45 es 90. Entonces coloco 45. Por lo tanto, la distancia 2, que es la que me están preguntando, que es la distancia desde el punto B hasta el punto C, es igual a 60 más 45 y eso es igual a 105. Y no nos podemos olvidar de las unidades de la distancia, que es en metros. Por tal motivo, la distancia 2, que es la que me están preguntando, la distancia del tramo BC, es igual a 105 metros. Y con eso hemos solucionado el problema que nos estaban presentando el día de hoy, que era calcular la distancia después de los 3 segundos finales. Hasta este punto, ¿hay alguna duda de esta segunda parte de la solución del problema? ¿Alguna inquietud? Listo, muchachos. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a continuar haciendo una actividad, ¿sí? Las 3 primeras personas que entreguen no tendrán que hacer el taller número 5, ¿sí? El taller número 5. Ojo que ya no estamos hablando del taller número 4, sino del taller número 5, el taller relacionado con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vuelvo y repito, las primeras 3 personas que lo entreguen no tienen que hacer la actividad, perdón, el taller, pero es una actividad voluntaria. Si usted lo quiere hacer, me lo envía, yo lo reviso. Si no lo quiere hacer, no pasa nada. Y de esa manera vamos a continuar en estos minutos. ¿Cuál es la actividad? La actividad es de manera individual, es de carácter individual, ¿listo? No en grupo. La actividad es, vamos a hacer estos 2 últimos puntos, ya les explico cómo es. Vamos a hacer estos 2 puntos que dicen así.
Un avión de la Fuerza Aérea duplica su velocidad en un tramo de 300 metros empleando 10 segundos. Si el avión avanza con MRUA, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calcular la aceleración del avión. Ese ejercicio está muy relacionado con la clase que vimos hace 8 días. Podemos revisar si lo necesitan los videos. Yo hice uno muy parecido, explicándolo paso a paso. Y el punto número 2 dice, un avión inicia su proceso de despegue con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde el reposo. Si en los primeros 4 segundos recorre 800 metros, determine la distancia recorrida en kilómetros, ojo con eso, en los siguientes 10 segundos. Entonces, es una actividad completamente voluntaria. Los 3 primeros que la hagan no tienen que hacer el taller número 5. Entonces, quedan exonerados. Y la nota que saquen en la actividad pues, será la nota que tendrán en ese taller. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud relacionada con estos 2 puntos, estoy aquí preparado para poder resolverlas. Profe, los que ya tienen la nota del taller, ¿qué? Ojo, precisamente estaba hablando de eso. Ojo que estamos hablando ya del taller número 5, porque el taller número 4 fue el que entregamos hace poco, que el tema es el movimiento rectilíneo uniforme. Y ya este es el tema del taller número 5. Desafortunadamente los compañeros que no tienen conectividad, pues irán un poco más atrasados que ustedes, porque vamos en el orden de los talleres. Pero ya esta es una actividad de un tema relacionado con el taller no número 4, sino el taller número 5. ¿Sí me hago entender? Profesor, que usted las notas que usted dio fue el taller número 4. 4, exactamente, que es el que deben entregar. Busquemos aquí la fecha porque la verdad se me olvidó. Taller 4, grado 10º. ¿Cuál es que era el taller 4? El del movimiento rectilíneo uniforme. Ya les muestro. Ese taller, el taller 4 es el que deben entregar ahorita el 24 de mayo. Si nos damos cuenta acá, déjenme ver si llego rápido. Si nos damos cuenta, el taller número 4, que ya algunos hicieron actividades, es el taller relacionado con el movimiento rectilíneo movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Aquí la velocidad es constante. Este taller es el que no tienen que entregar los que han hecho actividades hasta el día de hoy. ¿Sí? Ya nosotros vamos un poco más adelantado que esto. ¿Sí? Porque pues en las clases virtuales es más fácil explicar. Entonces avanzamos mucho más. Lo que vamos a ver después de este tema en cuanto a los talleres, pues vendría a ser el tema que les estoy explicando, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto va para el taller número 5, pero todavía no lo hemos enviado. Entonces, ya nosotros estamos avanzando en este tema. Por tal motivo, los que hagan esta actividad, pero ojo, los 3 primeros nada más, no tendrán que hacer el taller número 5, ¿sí? Y si de casualidad entramos en la alternancia, que yo todavía no sé, lo único que sé es que al menos hasta el 14 de mayo no vamos a tener alternancia por los picos de la pandemia, y creería yo que no entraremos, tal vez, ojo, eso es algo que yo creo, en el mes de mayo, porque pues pienso que de pronto se va a demorar un poquito en bajar el número de contagiados, pero puede ser que esté equivocado. Pero al menos hasta el 14 de mayo no vamos a ingresar, entonces, pero por si acaso si ingresamos, yo esa nota se las coloco en las actividades que hagamos en la presencialidad. A lo que me refiero es que al hacer estas actividades, los que obtengan buenas notas, que es voluntario, esas notas se verán reflejadas en las actividades que haremos, sean por talleres o si estamos en presencialidad en evaluaciones. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, voy a estar aquí presente para aquellos que quieran resolverlo. Entonces, empecemos. Empecemos y me la pueden enviar por favor solamente al WhatsApp, si es posible. Si alguien tiene dificultades me avisa, pero es mejor que me lo envíe al WhatsApp. ¿A cuál número? Al 320, se lo voy a escribir aquí en el chat. 320-347-3511. 320-347-3511, que es el mismo con el que me he estado comunicando con ustedes, pero por favor ya no lo manden al otro contacto, solamente a ese, al 320-347-3511. Vuelvo y digo, el primer ejercicio lo resolví casi que el mismo en la clase de la semana pasada, que eso está grabado y se encuentra en el grupo que se llama Ciencias Naturales 10º.
Y el segundo punto es muy relacionado con el que acabé de explicar. Entonces voy a tratar de cerrar la grabación y compartírsela lo más pronto posible. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud adicional? Bueno, entonces voy a dejar de grabar para poder compartirles esto. Sigo aquí en clase, presencialmente, o sea, virtualmente, perdón, para poder resolver cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan. Déjenme aquí y termino de grabar.